o un arma de esas que no llegaron a usarse, pero que estaba en test, en prueba, a, a Henry Himmler y a Goebbels, y salen en las fotografías y en ese film esos objetos que tenía muy intrigados tanto a ellos como cabezas de gobierno y al mismo Hitler. Hola, bienvenidos a este su podcast Más allá de lo sobrenatural. Qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos están escuchando. Gracias por vernos, gracias por darle siempre like y suscribirse en este día o noche, según donde estén. Vamos a comenzar a hablar de un tema muy interesante sobre de los avistamientos y la intervención de estas particulares naves extraterrestres llamados anteriormente ovnis, eh, pero en la Segunda Guerra Mundial. En la guerra exactamente en el centro de la Guerra Mundial. Y para comenzar vamos a estar aquí invitando a mi compañero, que estamos como siempre, en este tema tan interesante y comenzamos. Gracias. Así es. Eh, Antes de que entremos en lo que es ya el tema de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver cuándo fue que a estas naves, a los famosos ovnis, se les empezó a llamar platillos voladores. Y eso empezó un 24 de junio de 1947. El piloto Kenneth Arnold de Estados Unidos estaba volando en su avión y de repente vio tres o cuatro objetos volando en el cielo, ¿verdad? Él va volando, los ve que pasan a una velocidad pero muy rápida. Él calcula que estos objetos viajaron de un monte a otro con cierta, con cierta velocidad y sus cálculos fue que estos objetos viajaron alrededor de 3.200 millas por hora. Al viajar a 3.200 millas por hora, que fue su cálculo, ¿verdad? Él regresa y empieza a hablar con las personas de la radio, de comunicaciones. Cuando él habla con esas personas de comunicaciones, él les dice que esos objetos parecía que rebotaban en el agua. A partir de ese momento que le dice estos objetos van y parece como que rebotan en el agua, es cuando se les llama, él decía, parecen platillos voladores. Son platillos, están como rebotando en el agua, pero platillos. En ese momento, las personas de los medios de comunicación de aquella época les empieza a llamar platillos voladores. Es cuando empieza ese término en 1947. Bueno, ese término se les dio por su forma discoidal, como se dice, por tener una forma y más que nada un color plateado, como si fuera un plato, precisamente, por eso les llama platillos. Sí, claro, esa forma, porque hay naves que vienen a avistar la Tierra de otros planetas que tienen una forma distinta. No todos son el clásico platillo que vemos. O el del que habla David Fravor, que es un tic-tac, como es pastillas tic-tac, o en otras palabras como un tanque de gas, de butano, así acostado. No, estamos hablando que hay objetos que tienen una forma distinta, completamente distinta. Puede ser como triangular, alargada como un cigarro, los discos, o con otras formas. Hay veces que puede ser, hay algunos videos que sale hasta como un tipo pirámide. Entonces,
Hay formas distintas. Hasta la fecha hay muchísimas formas de esas naves, pero las que más se ven en los avistamientos son esos objetos circulares, como un platillo. Entonces, eh, mencionaba que esta persona, Kenneth Arnold, empieza a hablar con las personas de los medios de comunicación en esa fecha y les dice, vi esos objetos que viajaban a esta velocidad y calculé su velocidad a través de cuando pasaron por una montaña, un monte, y llegaron a la otra. Así es como pude calcular. Ahora, eh, estos montes, me parece que era el monte Baker y el monte Rainer, los dos montes donde él calcula que pasaron por el monte Rainer, siguieron su travesía y llegaron al monte Baker. Y es cuando él hace la cuenta, ¿verdad? La misión dice, bueno, debieron haber viajado 2.700, 3.200 millas por hora, que es una velocidad bastante rápida. Porque después de eso, si nosotros hablamos acerca de velocidades, nos damos cuenta que el avión de Estados Unidos llamado Blackbird, este avión es el que alcanzó a llegar a esa velocidad de 3 veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es 860 millas por hora. Esos objetos iban 3 veces la velocidad del sonido. Y el avión Blackbird viaja, que sacó Estados Unidos, viajaba, porque ahorita ya lo retiraron, en 1999, algo así, retiraron al avión. Alcanzó a viajar a estas velocidades como un avión tripulado, ¿verdad? Este avión tenía recubrimiento de titanio y el titanio fue traído desde Rusia para recubrir el avión porque con la velocidad el avión se sobrecalentaba el metal. Con la cubierta de titanio que tenía este avión Blackbird podía aguantar esa velocidad, que era Mach 3, 2700, 2400, porque son 860 Mach 1, que es la velocidad del sonido, y entonces vas triplicando la velocidad. Bueno, estos vehículos, estamos hablando de que estás hablando de la era moderna, pero si estamos hablando de 1947, no existía, no había un vehículo. De hecho, la era del jet que comenzó a desarrollarse en la posguerra, más que nada por los científicos que se desperdigaron de la Alemania nazi por todos lados, especialmente a los Estados Unidos. No existía en la faz de la Tierra un vehículo que pudiera realizar esas velocidades. Estaba en pañales completamente la era del jet. Así es, sí, no había esas velocidades. Y con este jet del Blackbird pudieron alcanzar esas velocidades. Imagínate que en 1947 un Omni ya viajaba a esa velocidad. Y no estamos hablando que una velocidad a la que luego a veces viajan. O sea, podríamos decir que iban medio lentos, no iban tan rápido, porque los alcanzó a ver en el espacio, en el cielo, Ken, este piloto aviador. Y justamente en ese tiempo, en esa fecha, en 1947, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, el secretario James Forrest, es el que empieza a abrir un expediente en el cual dice, bueno, vamos a abrir este decreto para que se investigue formalmente este tipo de objetos, ¿verdad? Obviamente no vamos a decir que en ese momento dijeron, sí existen y son esto, no, solamente dijeron, vamos a investigar qué está pasando. Fue cuando crearon una agencia especializada en objetos voladores no identificados, como se les llamaba anteriormente. Era una oficina que se especializó. Y por cierto que fue ultra secreto. Fue en ese tiempo, ¿no? Sí, en ese tiempo fue cuando hicieron esa agencia. Y bueno, eso pasó en 1947. ¿Qué sucede después? En la base Goodman, en el estado de Kentucky. Eso fue en enero de 1948, cuando hay otro avistamiento. Y en este caso estamos hablando de casas F-51, ¿verdad?
ya en un avión en el que estaba volando Ken. Ya es un F-51, que ya es más como un avión de guerra. Entonces va el caza F-51 y ve de repente otro objeto en el aire. Ese objeto medía alrededor como de 70 metros. Estaba bastante grande. O sea, 70 metros de diámetro. Está bastante grande. Y bueno, va el avión caza y este era tripulado por el capitán Mantel. Y entonces lo reporta y dice, aquí hay un objeto de esas características que va bastante rápido. A diferencia del caso de Ken, en este caso el objeto no estaba volando de un lado hacia otro, estaba subiendo, ascendiendo. Cuando ese objeto está ascendiendo, ascendiendo, el piloto del caza del F-51 llama a la base y habla con el coronel Higgs y le dice, aquí hay un objeto. ¿Y qué hace el coronel Higgs? Envía refuerzos, envía dos más. Entonces ya son tres aviones caza F-51 siguiendo al objeto que va subiendo y subiendo. Eh, el capitán Mantel es el que va a la cabeza de todos y empieza a subir y a subir, a subir para tratar de alcanzarlo. Sin embargo, no lleva su máscara de oxígeno y dice, me está empezando a faltar el oxígeno, porque pues va subiendo y va subiendo, subiendo, y obviamente el ovni sigue subiendo en altitud. Llega un punto tal en que se pierde la comunicación con el capitán. No hay comunicación, capitán Mantel, no contesta. ¿Qué es lo que sucede después? Viene la comunicación total, van a buscar más o menos a la altura donde estaba el objeto, el ovni, y encuentran el avión del coronel Mantel despedazado, solamente parte de él, y nunca encontraron el cuerpo del capitán. Entonces, aquí no se sabe si fue que el capitán Mantel fue abducido por los ovnis, si falleció porque el avión explotó y no aguantó la presión, si el avión cayó y se despedazó junto con el capitán. No se sabe qué pasó con el capitán. Mas, sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado. Y eso nos lleva a pensar, bueno, si el cuerpo nunca fue encontrado, hablaremos de un caso de abducciones. Lo tuvo, el ovni lo abdució, se lo llevaron. ¿Qué sucedió? Bueno, pues yo creo que esa pregunta va a quedar en el aire, va a ser un misterio, puesto que si no encontraron los restos, cabe la probabilidad de que se haya desintegrado con la destrucción del avión en el piso, pero por más que se haya desaparecido, pero siempre queda algún indicio de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues es un misterio que quedará en el aire. Pero ya cuando se cuando se abrieron estos casos y se abrió esta agencia ultra secreta para investigar los fenómenos aéreos no identificados, eh, estamos hablando ya del tiempo de la posguerra. Estás tú hablando del tiempo de la posguerra, cuando estaba la Guerra Fría, cuando los rusos y los estadounidenses o los americanos estaban en plena lucha por la tecnología, puesto que se habían quedado con casi toda la tecnología de los alemanes de la Alemania nazi. Esto fue como sucedió eh, y empezaron a desarrollar lo que hasta ahora como conocemos, inclusive el viaje a la luna fue realizado por estos científicos y también la era espacial rusa se llevó a cabo por los científicos que escaparon eh, de ser juzgados en la Alemania nazi. Sí, y si volvemos, ahora que estás hablando de la Alemania nazi, volvamos en el tiempo, al pasado, cuando estaba la guerra. Cuando Sí. estaba la guerra en que Alemania quería conquistar el mundo prácticamente. Tiene este grupo de científicos
extremadamente inteligentes, de los cuales eran el deseo. Fíjate, los Estados Unidos y los rusos se aliaron. ¿Por qué se aliaron? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Ganar la guerra? Sí, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Aparte de, aparte de no dejar que se apoderara del mundo y apoderarse ellos, bueno, yo creo que lo que buscaban era la tecnología, puesto que eran muy avanzados. Pues recuerda que la Alemania nazi eh, era muy vasta en territorios, pero sus recursos eran muy limitados. Los recursos que tenían para elaborar pues cualquier cosa tecnológica como hierro, metales, el cobre, era muy limitada. De hecho, ellos sufrieron mucho por el combustible y perdieron la guerra casi por el combustible, por el diésel y por las gasolinas que extraían o se robaban de los países soviéticos. Eh, esas partes de Europa hasta ahora, hasta la fecha, sufren mucho por esos recursos. Entonces, como lo que me estás preguntando, lo que estaban buscando, eran los adelantos tecnológicos de este gobierno fascista. Claro, estaban buscando esos científicos tan inteligentes, estaban buscando apropiarse de los científicos. Aparte de la guerra, es el tesoro. Porque una vez que ellos pudieran, aun aunque no tuvieran los mapas, los planos del armamento que tenía en ese tiempo Alemania, era suficiente tener esos científicos alemanes para poder sacar la información de ellos y de esa forma saber qué tenía planeado Alemania, en qué había trabajado, en qué estaban trabajando, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando empiezan los avistamientos en Alemania y de repente empiezan ellos a tomar, pues toman videos, toman fotos acerca de las naves enemigas. Y de repente uno de los asesores de Hitler, en una de esos videos o fotos, ve que hay una nave y dice, esta nave. Y ve que la nave se mueve y se desaparece. Queda completamente impresionado y aterrorizado porque él piensa que esa nave es de los enemigos. Y dice, ¿tienen tal tecnología? Y empiezan a investigar. ¿Es de los rusos o de los norteamericanos? Y viceversa. Los norteamericanos también piensan que ese tipo de objetos son de los alemanes. Pues solo recuerda que el jerarca de la Luftwaffe, Hermann Goering, que era uno de los personajes más, aparte de muy inteligente, de los más siniestros que había en ese gobierno, tuvo que crear una agencia igual que como lo hizo Estados Unidos, igual como lo hicieron los rusos en la posguerra. Ellos lo tuvieron crear una agencia que se encargara de recopilar todos esos datos de los avistamientos, puesto que eran demasiados. Sus aviones, que él era el jerarca de la aviación de la Luftwaffe, habían hecho muchos avistamientos. Todo eso se filmó. Eh, Hay muchos films donde aparecen probando sus maquinarias, extrañas maquinarias, o sus extraños aviones, y sobre todo aquellos cohetes que no existían y que ellos empezaron a probar, donde hay avistamientos de objetos voladores no identificados. Hay un film, hay una filmación donde les están mostrando un cañón o un arma de esas que no llegaron a usarse, pero que estaba en test, en prueba, a, a Henry Himmler y a Goebbels, y salen en las fotografías y en ese film esos objetos.
que tenía muy intrigados tanto a ellos como cabezas de gobierno y al mismo Hitler, puesto que ellos no concebían que sus enemigos, porque pensaban, como tú dices, que eran sus enemigos, tuvieran una tecnología más avanzada. De hecho, ellos comenzaron a hacer pruebas en base a sus avistamientos de estos platillos. Ellos tuvieron en estos films los primeros platillos o los primeros discos voladores que intentaron recrear con esta tecnología, lo que también, que nunca les funcionó. Por eso no sé si quepa creer o pensar que ellos obtuvieron algún tipo de objeto y lo trataron de recrear y no les funcionó, puesto que si les hubiera funcionado, así como estaban creando estos propulsores jet que nadie tenía, pues yo creo que hubiera sido más fácil que ellos conquistaran el mundo. Imagínate que, sí, estoy de acuerdo contigo, imagínate que crean una nave, un ovni, que tal vez, que obviamente no va a volar igual que uno real, pero que lo hubieran hecho volar ciertos metros hacia el cielo y lo hubiera visto Rusia y Estados Unidos. Psicológicamente los hubieran estado, ya ganado la batalla. Sobre todo los ingleses, que eran los que tenían la guerra más cercana y estaban a punto de desfallecer. Los hubiera desmoralizado mucho ver un arma de ese calibre. Claro, imagínate qué tanto hubiera avanzado Alemania en su conquista. Y bueno, no vamos a hablar de historia, pero imagínate que le hubiera ganado a Inglaterra, al Reino Unido. Entonces, y sí, como tú lo mencionaste, hay videos donde sale un ovni que según es creado por Alemania, un ovni pequeño, y yo he visto el video donde logra levantar un poco el vuelo, era metro, 2 metros, y se mueve. Estamos hablando que tenía la inquietud, o sea, Hitler tenía trabajando a los científicos, pero a su máxima capacidad Pero para ¿de dónde le crearlo. salió la inquietud? Vamos, es lo que estamos, lo que cabe pensar. O sea, le salió porque ya habían visto unos, se habían apoderado y no habían podido copiar la tecnología, o solo lo imaginaron cuando lo vieron en el cielo. Esa es aquí la cuestión. Lo que pasa es que, bueno, en forma de pensar, lo vieron, tuvieron que, primero salió en fotos o videos, y tuvieron que haber visto la velocidad con la que viajaban. Y eso y dijeron, vamos a ver si podemos crear algo así, porque eso va a aterrorizar a nuestros enemigos. Y al dañarlos moralmente o psicológicamente, va a ser un paso hacia adelante en la guerra para nosotros. Ellos crearon uno de los aviones más rápidos y después los ingleses, eh, porque de otra manera, no sé si los ingleses no hubieran creado el Spitfire. Los alemanes crearon el Messerschmitt, que era uno de los aviones tan rápidos y más rápidos en ese tiempo del mundo. Aterrorizaba los campos de batalla que comandaba eh, este jerarca de la aviación de la Luftwaffe, y no habían desarrollado esos motores. Bueno, no existía el jet, eran motores de cilindrada, pero eran bastante rápidos y no alcanzaban todavía esa tecnología. Sí, no la alcanzaban, mas sin embargo, creo que estaban muy cercas, no de crear esa tecnología, pero sí de crear algo que les ayudara mucho en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que llamémoslo, afortunadamente no lo alcanzaron a crear. Porque ¿qué pasa después? Pierden la guerra, llega Estados Unidos y Rusia y empiezan a buscar lo que tanto querían, que eran los científicos alemanes. Y empiezan a repartirse el botín, por decirlo así. Empiezan a llevarse científicos hacia Rusia, científicos a Estados Unidos, ¿verdad?
y uno de los científicos más brillantes de Alemania fue puesto en la recién creada NASA para que fuera el director de la NASA. O sea, imagínate el grado de inteligencia de científico para que Estados Unidos, que en aquel tiempo era una potencia, dijera, vamos a crear este nuevo programa llamado NASA para salir a explorar el espacio y vamos a poner a este científico alemán como director de ese nuevo proyecto. Imagínate. Sí, bueno, cuando empezó la carrera en principios de los 50, con toda esta tecnología y fuga de cerebros, o vamos a llamarle robo de cerebros, estos científicos pues ganaron parte de su libertad y se hicieron perdonar algunos sus crímenes de guerra, eh, brindando y desarrollando esta tecnología ultra secreta. Y ahí es donde comenzó la tan famosa guerra espacial, aparte de la Guerra Fría, donde se empezaron a desarrollar estas tecnologías de radares, propulsores y vehículos que en ese tiempo no se conocía qué tipo de blindaje podían tener para levantar esas grandes velocidades. Y el aparato que saliera al espacio no se destrozara, puesto que la velocidad crea fricción y la fricción crea un calentamiento que destruye las naves. Claro, como te mencioné en un principio, Estados Unidos sacó este Blackbird eh, en los 70 y este avión tenía que estaba cubierto de titanio, de una cubierta de titanio para que con la fricción, la velocidad no se despedazara, porque era un avión tripulado, 3 veces la velocidad del sonido. Ese avión ya lo retiraron. Se dice que se está creando la versión 2 de ese avión, el cual pues obviamente es lo que se dice. Y hablando de velocidades, Estados Unidos ha creado un avión que se llama Falcon. No sé si has escuchado de ese avión Sí, Falcon. claro. Ese avión Falcon HB es Falcon HBT-2, me parece. Ese avión Falcon es un avión no tripulado, pero agarra unas velocidades bastante fuertes, ¿eh? Estamos hablando que si en aquel tiempo el Omni viajó a 3 veces la velocidad del sonido y después salió el Blackbird que pudo alcanzar esa velocidad, Pero muchos años después. muchos años después, en Sí. los 70, ¿qué es lo que sucedió aquí? Estados Unidos sacó este avión llamado Falcon, el cual ha hecho pruebas. Es un avión no tripulado. Ese avión no tripulado, en las pruebas que han hecho, ha alcanzado una velocidad de 20,000 millas por hora. O sea, estamos hablando de 18, 20 veces la velocidad del sonido. Es decir, este avión sale de Estados Unidos y en una hora alcanza cualquier punto en el mundo. O sea, una vez que lo lleguen a que el proyecto funcione adecuadamente, ese avión lo que va a hacer es que va a llegar a cualquier parte del mundo en una hora. ¿Con qué propuesto lo hace Estados Unidos? No tanto así para decir, es que ya tenemos este avión. No, porque en caso de una guerra, lo que quiere Estados Unidos es abastecer el lugar donde está la guerra, sin importar la distancia, abastecer de alimentos, combustible, ¿verdad? O armamento. Pero esto de los aviones no tripulados, también ya en la Alemania nazi había ido a la vanguardia. Ellos, en base al radio, al control remoto, que ahora le conocemos como ahora ya hay hasta juguetes de control remoto con las ondas transmisiones de radio, ellos comenzaron a hacer aviones no tripulados. O sea, aquí la pregunta es que si ellos, su avance tecnológico fue hecho por descubrimientos o objetos o
tecnología que hayan capturado de otros, vamos a llamarlo, de otros mundos, porque ahorita eso que estás diciendo de aviones no tripulados, porque era muy peligroso para los pilotos cuando hacían esas pruebas, ya los habían hecho en ese tiempo en la Alemania nazi, estamos hablando de los años 40. Eh, ya la tecnología la tenían ellos. ¿Cuál fue el punto de inicio donde ellos encontraron esa tecnología y desmadejaron esa madeja para comenzar? Sí, mira, si tú viajas en un avión y rompes la barrera del sonido, Mach 1 o Mach Ujú. 1 como le dicen, tú la rompes, vas muy rápido. Si algo sale mal, el piloto trata de salir, ya ves que aprietan un botón y Claro, salen sí. disparados, Propulsor, el asiento se propulsor. muere, se muere. O sea, no puedes, con esas velocidades tú no puedes salir porque te mueres. Entonces, para tener un avión que viaje a, como el Blackbird, que viajaba a Mach 3, obviamente el piloto cuando iba a esa velocidad, si algo salía mal, se moría con el avión. O sea, podías unas maniobras porque a mayor velocidad tu campo de maniobra es muy pequeño, ¿verdad? No te puedes, tienes que pensar hacer una maniobra tan rápido porque una milla es nada y tampoco puedes salir. Aprietas el botón y me voy a salir en paracaídas. Esto no pasa, se muere por el por la velocidad. Fíjate que hablando de velocidad, me estoy acordando ahorita de un caso muy sonado que hubo del comandante David Fravor. No sé si has escuchado del famoso Tic Tac. Ujú. Sí, lo En, mencionaste al principio, el famoso tic-tac. ok, en el famoso Tic Tac, eh, como mencionaba, es como una pastilla de esas de Tic Tac o un tanque de butano que él vio. Te voy a platicar la historia o para que las personas que nos están viendo puedan familiarizarse con él. Este capitán, este piloto, perdón, este, va a hacer su práctica. Porque ellos hacen prácticas y usualmente son entre dos. Uno es, practican que uno es el que va, es el enemigo y el otro es la parte buena, se supone, ¿no? Y practican. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Uno está en este lado y el otro está del otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede y van a hacer su práctica, de repente le dicen al comandante Fravor, hay algo por allá que se está moviendo de forma muy extraña, ¿no? ¿Y qué te imaginas que era? Bueno, pues es un objeto no identificado, supongo. Sí, así es. Eh, Le dicen, mira, algo que está moviéndose, muy extraño, y era el tic-tac. Va el comandante Fravor, pero no va solo, va otro avión con él. Y van los dos juntos, el que iba a hacer la práctica, y van los dos. Y él va volando y él menciona que donde está el objeto está en el mar y hay como agua blanca porque son como burbujas. Es decir, cuando tú viajas en un helicóptero y vas bajando, supongamos que este es el mar, ¿verdad? Este es el mar. El helicóptero va bajando. Cuando más se acerca al mar, ¿verdad? A cierta distancia, empieza a volar todo el agua y empiezan a salir como burbujas, como que se hace el agua blanca por la cantidad de burbujas que se hacen, como se hace el agua. Este objeto está haciendo eso. Entonces, el capitán dice, bueno, posiblemente es un helicóptero. Y van los dos aviones, se van acercando. Conforme se va acercando, dice, bueno, pues, pero un helicóptero, qué raro, porque empieza a darse cuenta
que el movimiento de este objeto es muy extraño. Se mueve como de norte a sur, de este a oeste, pero muy rápido, como si estuvieras jugando ping pong y tienes la pelota y va y viene, así, de lado a lado, pero muy, muy rápido. Entonces, como se mueve de rápido, dice el comandante Fravor, pero qué raro se mueve, no había visto algo así. Y sigue volando, entonces él le dice a el piloto que está en la otra nave, en el otro avión, que por cierto es una mujer, y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente, yo me voy por abajo y tú te vas por arriba. Yo me voy a acercar lo más que pueda para encontrarme de frente con este objeto. Y tú desde arriba vas a tener toda la vista de los dos objetos. ¿Ok? Sí, y lo hacen. Esos aviones van tripulados por dos personas. Y entonces el comandante Fravor le dice al que va atrás, le dice, oye, pues vamos a acercarnos y de repente se va acercando y el avión, el segundo avión que está arriba, está a una altitud de 20,000 millas. El comandante Fravor está como a 12,000. Y el objeto está abajo como a 4 o 6 mil millas del mar. Está muy abajo, más abajo, abajo de él, digamos. Y entonces el objeto está en este lado, ¿verdad? Está en este lado y por aquí viene el comandante Fravor. Y dice el comandante Fravor, bueno, voy a calcular mi vuelo para que cuando el objeto va, porque para eso el objeto se empieza a mover, porque se da cuenta que él nota que está un avión cerca y se empieza a mover en esa distancia. Cuando se empieza a mover en esa distancia, el comandante Fravor dice, bueno, si el objeto viene en esta distancia, yo me voy a mover aquí para agarrarlo, para cruzarnos los dos. Y entonces lo voy a agarrar de frente. Y lo empieza a hacer. Empieza a mover y a mover y a mover. Y se contacta con el avión que está arriba y le dice, ¿lo sigues viendo? ¿Nos sigues viendo a los dos? Y el piloto, que es mujer en el otro avión, le dice, sí, lo sigo viendo. Dice, ese objeto, dice, muy extraño. No, no, no. Nunca había visto algo así. Y siguen. Cuando de repente el comandante Fravor dice, lo voy a agarrar de frente, y solamente está a media milla de distancia. A media milla de distancia es nada cuando vas volando un avión de ese tipo. Cuando está a media milla de distancia, dice, lo voy a agarrar de frente. El objeto lo que hace, como que se posiciona un poco hacia arriba, se desaparece. Y dice el comandante Fravor, el piloto Fravor, ¿dónde está? Y le dice al otro avión, a la mujer que va piloteando a la piloto del otro avión, le dice, ¿es el objeto? Yo no lo veo. Y le dice, no, se desapareció. Dice, qué raro, dice, porque instantáneamente, en menos de la mitad de un segundo, el objeto desapareció. Dice, esto no es posible. Dice, el objeto se movía de una forma muy extraña, así como pelota de ping-pong, y después se desaparece en menos de un segundo. Es decir, menos de la mitad de un segundo, menciona él, que es una velocidad increíble. Bueno, pues si el objeto ya no está aquí, pues vámonos de regreso. Se van de regreso a la base, o más bien al campo de entrenamiento, porque para esto, no sé si tú sepas, cuando entrenan los dos pilotos, es como un campo de fútbol americano, un campo de fútbol soccer, ¿verdad? De fútbol. Donde están las porterías, se pone un piloto y en la otra portería se pone el otro. ¿Y qué es lo que hacen? Se van de frente para practicar sus maniobras de ataque. Uno pretende que es el enemigo y el otro también. Y se van de frente. Entonces dicen, bueno, íbamos a hacer nuestras prácticas. Y dice, bueno, pues vámonos de regreso a donde íbamos a hacer nuestras prácticas. Y dice el piloto del otro avión, sí, pues vámonos de regreso. Ponen la computadora de viaje, el regreso, empiezan a regresar. Y la persona que está en la base, que es la persona que está revisando el radar y está viendo que todo esté bien, dice, comandante, dice que en el radar habían pasado 4, 5 segundos, 6. Y dice, en el radar puedo ver que el objeto al que lo mandamos a ver está en donde usted practica, donde van a hacer su práctica de vuelo. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo sabían que íbamos a llegar a esa parte? Lo que el comandante Fravor piensa es porque este objeto ya lo habían visto hace 2 semanas.
que había estado ahí y a veces lo habían visto también en donde hacían sus prácticas de vuelo. Y él piensa que tal vez ellos pensaron que iba a regresar a ese lugar. ¿Es así o no? Es difícil de saber cómo es que llegó ese objeto tan rápido. Déjalo tan rápido. En menos de 6 segundos el objeto ya estaba ahí. ¿Cómo es que el objeto supo que iban a regresar a ese lugar? Bueno, lo cierto es que después de esta historia y lo que hemos hablado sobre de estos avistamientos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que es el meollo del asunto, eh, cabe, cabe decir que estos objetos siempre han estado como mudos testigos de las guerras, de los entrenamientos, de la tecnología que tiene el hombre, o en este caso los Estados Unidos. Lamentablemente, cuando hubo la Primera Guerra Mundial, que fue aún todavía más bárbara, con armas casi medievales, no hubo ninguna documentación de estos avistamientos, al menos hasta ahorita no las sé yo, ¿verdad? Porque pues bueno, quizás todo lo que se puede hablar de objetos voladores no identificados en los años 10, en 1917 específicamente de la Primera Guerra Mundial, pues no se llevó una documentación, pero ya en la segunda, como ya podría fotografiarse, ya podría filmarse, eh, pues hubo más de dónde cortar. Y pues ahora con esta actualidad que también se han visto estos objetos en estas guerras recientes o nuevas, lamentablemente siguen existiendo estas guerras, pues no sé si ellos sean mudos testigos, no se quieren entrometer o solamente dejan que nosotros nos desarrollemos para bien o para mal. Sí, mira, el hecho de que estén ahí presentes, ¿verdad? No quiere decir que van a intervenir. ¿Verdad? ¿Por qué razón ellos están observando? Y no solamente las guerras. O sea, ellos observan lo que sea. En el caso del comandante Fravor, ¿en dónde estaba la base del comandante Fravor? Estaba por el lado de San Diego. ¿Dónde ha habido otros avistamientos? En Nueva York. Ha habido videos de ovnis en Ucrania, en Israel. Pues en todo el mundo se ha visto que salen hasta de los volcanes o salen de las noches, que experimentan con animales, como ya lo habíamos mencionado en otro anterior video de esta mutilación. Pero vamos, estamos hablando específicamente de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de las guerras que ocurren regularmente cada periodo de locura de la humanidad. Ellos han estado como mudos testigos, al menos hasta ahorita no se ha sabido que hayan intervenido, ¿no? No, y seguirán. O sea, yo no creo que tengan la menor intención de intervenir. Hay gente que dice que sí, que ha intervenido. A mí se me hace muy difícil. Cada quien tiene su propia versión. A mí se me hace difícil que puedan intervenir porque entonces estarían de parte de alguna nación, ¿verdad? Y imagínate ahorita, está la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Qué pasaría si Rusia manda misiles hipersónicos para atacar Ucrania? Aparecen los ovnis y desaparecen los misiles. Diría, ¿están de parte de Ucrania? ¿Están ayudando a la humanidad? Yo pienso que estas civilizaciones están tan avanzadas que tal vez ni siquiera, no es que no tengan el deseo, yo pienso que no se quieren entrometer en asuntos de otros mundos, porque pueden cambiar la historia, pueden cambiar algo que nosotros desconocemos.
y eso puede ser cambiado en un segundo, ¿verdad? Si estos objetos intervienen, van a cambiar muchas cosas. Se van a dejar ver así como que desaparecieron los misiles. Ahora, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, cuando esos objetos aparecen en la Segunda Guerra Mundial, posiblemente aparecieron en la Primera Guerra Mundial, pero no tenemos pruebas. Y apareció en la Segunda Guerra Mundial, ¿y cuántas veces? Porque para que los rusos, los estadounidenses y los alemanes supieran que existían y que estaban ahí, es porque tuvieron que haber aparecido muchas veces. No solamente una vez o dos veces, fueron muchas, y gente que los vio, gente que los filmó, gente que los fotografió, gente que vio las velocidades a las que viajaban. Ya de ese tiempo ya tenían velocidades de Mach 3 o mucho más, ¿verdad? Porque yo calculo que estos objetos viajan a más de 20 veces la velocidad del sonido, o pueden viajar a más de 20 veces la velocidad del sonido. Tienen la capacidad tranquilamente para volar así. ¿Cómo aguantan la fricción? No lo sé. ¿Son tripulados? Al parecer parece que son tripulados, pero viajan extremadamente rápidos. ¿Qué tipo de material tienen? Hay muchas cosas que desconocemos sobre qué tipo de material, de qué material son, o sea, qué material está hecho. Hay personas que dicen que ese material es un material que es muy flexible y que puede interactuar con el pensamiento. O sea que esas naves, tú necesitas un control, un volante, palancas. O sea, tú te sientas y se conectan a tu cerebro automáticamente y entonces empiezas a, a navegar con ellos. Pero obviamente son tecnologías que estamos lejos de entender y que aunque la tuviéramos ahorita seríamos incapaces de poder reproducirla. O sea, no se puede. En aquel tiempo los alemanes trataron de crear una nave, trataron de hacer algo que ellos pensaban podría atemorizar a otros países, que en este caso era Rusia y Estados Unidos, y no lo lograron. Y no lo lograron por falta de tiempo. Bueno, no lo lograron, Porque les cayeron todos encima. Pero sí, si hubieran tenido más tiempo, quién sabe. no lo lograron en el aspecto de que crear algo que pudiera realmente parecer un ovni, o sea, que subiera, que volara así, porque si ahorita en este tiempo, no, ahorita en este tiempo no podemos crear uno igual, no tenemos ni tenemos los materiales, ni la tecnología, ni la capacidad mental para crear algo así. Obviamente en aquel tiempo los alemanes querían algo que pudiera eh, sorprender, atemorizar a los enemigos. Y por otro lado, Estados Unidos lo que quería junto con Rusia era apoderarse de todos los científicos. Imagínate eh, cuántas armas tenían los alemanes que no pudieron sacar a la No, se luz. quedaron a medias todas esas armas. Y objetos, unos inventos bastante locos. Pero que si hubieran logrado terminarlos, quién sabe cómo se hubiera ido. Bueno, pero pues, si no tienes algo más que agregar. Sí, solamente quiero agregar algo más antes de que terminemos. Eh, Recordé ahorita que hay hay una, ¿cómo le podremos decir? Hay una carrera armamentista y también de objetos que viajan a velocidades de, como mencioné hace rato, el avión Falcon que está a prueba, que viaja a 20.000 millas por hora. No sorprendamos si otros países como Rusia, como China, empieza ya con ese tipo de objetos, porque se dice que los rusos tienen ese tipo de misiles intercontinentales y que además son hipersónicos. Es decir, que estamos pasando ya de lo sónico a lo hipersónico y qué sigue más allá de eso. O sea, ¿en qué nivel estamos nosotros ahorita con esas velocidades y en qué nivel están
otro tipo de civilizaciones para viajar a distancias, como lo decía el comandante Fravor. Ve el tic-tac y en menos de la mitad de un segundo desapareció. Así. Lo ves ahorita y ya no está. O sea, ¿qué tipo de tecnología es esa? Que puede hacer que un objeto se desaparezca así de rápido. No, no, creo que nos falta mucho por recorrer en el ámbito de la tecnología. Nos falta muchísimo por recorrer. Esperemos algún día poder verlo. Esperemos poder algún día poder alcanzar esas velocidades o algo a la mitad de lo que vuelan esos objetos, por lo menos. Mm, habría que ver qué tanto avanza la ciencia dentro de los próximos 10, 20 años. Pues entonces, para concluir, con esta, antes de este epílogo de esta plática, vamos a resumir que estos líderes nazis, eh, dentro de su locura y su demencia, estaban desarrollando estas tecnologías en base a descubrimientos que tuvieron ellos capturados por sus ejércitos, y que si hubieran terminado de desarrollarlos, la historia hubiera dado un giro completamente de 360 grados. ¿Cómo es posible que hayan filmado estos avistamientos y creado una sección de objetos voladores no identificados en la Alemania nazi, donde están filmados y fotografiados para los archivos que encontraron después de que fueron capturados estos jerarcas nazis? Como el legendario y mal eh, dirigente repudiado por la humanidad hubiera acertado en tener esa tecnología, cómo hubiera hecho o esclavizado el mundo entero a sus pies. Todos estos enigmas y todas estas cosas que ocurrieron en estos años de los 40 fueron unos enigmas que se van a quedar para la posteridad. Y el desarrollo de todas estas tecnologías que ahora gozan, tanto como fue la Rusia de la Unión Soviética, ahora la Rusia que existe en la actualidad, los Estados Unidos y hasta China, que se han apropiado o con esta fuga de cerebros se apropiaron de estas tecnologías, cómo nos han ayudado para desarrollar la carrera armamentista, la transportación, inclusive hasta la medicina. Cabe mencionar que muchos de ellos ya consiguieron su amnistía brindando esta tecnología, como ya se los había yo dicho. Y pues llegamos a la conclusión de que no estamos solos, de que quizás ellos están como testigos, estos seres están siendo testigos de nuestra mala cabeza y quizás nuestra autodestrucción. Y pues bueno, vamos a disfrutar de esta tecnología, de los viajes espaciales, sobre todo la gente que le gusta o que es aficionada a esto. Eh, yo creo que vamos a concluir esta charla y como siempre les hago la pregunta y esperamos que pongan sus comentarios, ¿será que estos gobiernos donde siempre periódicamente salen dictadores y líderes que tratan
destruir o destruir a otras naciones puedan desarrollar esta tecnología capturada? ¿Será que tienen tecnología capturada de otros mundos? ¿O simplemente será la imaginación o errores de algunas maquinarias o algunos radares que da por hecho que hay objetos? Ustedes tienen la mejor opinión. Vamos a esperar sus comentarios y de antemano les agradecemos que vean estos videos y comenten y denle like, suscríbanse y nos vemos para el próximo video, esperando que nos den el favor de su presencia. Muchas gracias y hasta la próxima.